Muy buenas tardes, los saluda Violeta Reaño y estoy de regreso desde el cuartel general del Ejército, en donde se está desarrollando la COP20. Tenemos a esta hora a otro entrevistado más con el que vamos a conversar acerca de diversos temas. Él es Iván La Negra, defensor adjunto para temas medioambientales y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hablábamos sobre los eventos paralelos que se han estado desarrollando a propósito de esta conferencia global sobre el tema ambiental. ¿Qué eventos han sido los más resaltantes, sobre todo en lo que a usted le compete? Sí, bueno, el Defensor del Pueblo la semana pasada hizo un saludo a todos los que han participado en este encuentro, en esta conferencia, y uno de los temas que resaltó es la conexión entre la agenda de cambio climático y los derechos humanos. De hecho, el día de ayer hemos estado celebrando, anteayer hemos estado celebrando un aniversario más del Día Mundial de Derechos Humanos, y hay una conexión muy cercana entre ambos temas. Como ha destacado Naciones Unidas, si las acciones para enfrentar el cambio climático no se adoptan, pueden ponerse en riesgo derechos fundamentales como el acceso al agua, acceso a la vivienda, alimentación, el medio ambiente, desde luego, e inclusive el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, nos tocó participar en un evento en el cual discutimos la conexión entre la agenda de los pueblos indígenas y la agenda de cambio climático, un asunto que ha sido además central en los eventos que, por ejemplo, se han bien desarrollado en la llamada Cumbre de los Pueblos, que es una actividad que también se ha llevado a cabo de forma paralela a la conferencia. Entonces, hay una preocupación de la Defensoría del Pueblo sobre esta conexión estrecha entre derechos humanos y cambio climático. Y sobre todo una preocupación por los pueblos amazónicos, ¿no? Somos un país amazónico. Ayer hemos conversado también con representantes de pueblos indígenas, la lideresa, por ejemplo, del pueblo Ashaninka. Muy buen día. Ruth Buendía, una interesante entrevista. ¿Están conversando entonces y están en constante diálogo para poder poner sobre la mesa temas importantes en cuanto al medio ambiente? Sí, y en el caso puntual, por ejemplo, de la agenda de los pueblos indígenas, una de las preocupaciones centrales es la protección de los territorios y tierras indígenas y tomar en cuenta que los pueblos indígenas no solamente son un actor que contribuye a través de la conservación, protección de los bosques naturales. El Perú, por ejemplo, tiene importantes bosques en la zona de la Amazonía, pero también porque los pueblos indígenas son, a través de su identidad cultural, un elemento fundamental del patrimonio del país, de la riqueza de este país. Entonces, necesitamos tener una política climática que también involucra a los pueblos indígenas. Y eso ha sido uno de los temas que ellos han colocado muy en alto en los distintos foros y espacios que han tenido aquí durante esa reunión. ¿Y qué ha dicho el mundo sobre esto? Hay varios temas que, por ejemplo, se han llevado a cabo este año, ¿no? Uno de los asuntos ha sido un foro mundial de pueblos indígenas, y en uno de los puntos centrales de esa agenda tiene que ver con lo que se denomina la consulta previa. Por ejemplo, el Perú ha sido uno de los países que ha empezado a desarrollar una legislación sobre el tema, y el asunto de la consulta previa y el principio de consentimiento ha sido un elemento central, es decir, que las decisiones que adopten los estados respecto de las tierras y territorios indígenas estén vinculados directamente con la necesidad de previamente consultar a los pueblos indígenas. Entonces, es un asunto sin duda clave en la agenda no solamente global, sino también del país. Sobre el tema de las negociaciones y de los acuerdos, del texto que se va a llevar a París, ¿usted es optimista con que se van al final del día o al final, o mañana, por ejemplo, se van a llevar sobre el tapete puntos importantes y sólidos para luego poner esto no solamente en la COP de París 21, ¿no? La COP 21, sino también para que se pueda realizar durante los próximos 20 años? Sí, la impresión es que en general el ambiente de esta reunión de la conferencia ha sido de un optimismo moderado, ¿no? Es decir, ha habido un ambiente de buena voluntad expresado por los estados de buscar acuerdos. Entendiendo la complejidad de este tipo de negociaciones, en donde los intereses de los países son muy diversos, y como imagino habrán discutido en el mismo espacio, cada país tiene preocupaciones específicas respecto del impacto de las medidas sobre sus economías, sobre sus sociedades, ¿no? Tanto por el lado de aquellos que sufren los impactos del cambio climático, como aquellos que deben reducir de manera importante sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces, es muy posible que tengamos evidentemente algunos avances en esta conferencia, pero hay una agenda que sin duda va a quedar todavía para negociar de aquí hasta París. Hay que recordar que todavía el proceso de negociación continúa. Uno de los temas centrales posiblemente para el país, por ejemplo, que va a ser muy importante, es cómo vamos avanzando en el tema del Fondo Verde. Como usted sabe, se ha logrado por lo menos una meta inicial. Se ha superado esta meta. Esta meta de $10.000 millones, de los 100.000 que se espera el 2020 tener. El Perú, por ejemplo, ha decidido incorporarse a una iniciativa que se llama 20 por 20, es iniciativa de recuperar 20 millones de hectáreas de tierras que se han degradado, recuperarlas. 20 millones de hectáreas es el tamaño de Uruguay. Para tener una idea de lo que implica, el Perú se ha comprometido con 3.2 millones de hectáreas como parte de ese proceso. Se ha anunciado que el 60% de la energía en 10 años del Perú, energía eléctrica en particular, va a ser una energía de fuente renovable. En su mayor parte el tema hidroeléctrico, pero hay que hacer un esfuerzo por que otras fuentes de energía eólica, solar también tengan un impacto mayor. Es decir, hay algún conjunto de temas en el cual el Perú está interesado en conectar con la agenda de cambio climático. Pero el tema central de la agenda, y el asunto que posiblemente todavía no se define aquí, es el tema de cuáles son las contribuciones específicas de cada país. Eso va a seguir negociándose. Es fundamental que el acuerdo sea un acuerdo vinculante y de esa manera los países pues tomen decisiones firmes y serias respecto al objetivo de evitar que la temperatura de la Tierra aumente en 2 grados centígrados en correlación al periodo preindustrial. ¿Se llegarán a acuerdos el día de mañana? Grandes pues esta madrugada seguramente se seguirá negociando, es un asunto que es habitual además en este tipo de reuniones. Mi impresión es que están haciendo todo un esfuerzo para tratar de conseguir el máximo avance. Hay que tener en cuenta que así son ese tipo de negociaciones, no es posible conseguir todo, pero sin duda mi impresión es que algunos puntos de lo que se tenía como expectativa se van a cumplir. Así que creo que hay que mantener sin duda el optimismo, aunque es evidente que muchas de estas decisiones y acuerdos todavía van a ser parciales y que todavía vamos a tener que recorrer un largo camino hasta la COP21 en París. Pero se está trabajando desde nuestro gobierno por el tema medioambiental. Creo que más allá de los acuerdos específicos que se adopten en esta reunión, la decisión que se adopta al final de la conferencia, los acuerdos definitivos que se adopten en la COP21 en París, hay una política nacional que tiene que ser impulsada. Esos temas que hemos mencionado hace un rato son parte de ello, pero una estrategia nacional de cambio climático y un conjunto de políticas públicas que impulsen los objetivos de esta estrategia van a ser sin duda fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la estrategia nacional, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo? Sí, la Defensoría del Pueblo forma parte de todo el aparato del Estado en lo que se refiere a la supervisión de las entidades del gobierno, ¿no? Nuestra función va a ser, sin duda, hacer un seguimiento de las decisiones, leyes y políticas que se adopten, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la Unión Europea cumple un rol, por ejemplo, importante en el apoyo, mediante la cooperación, de las actividades que realiza la Defensoría. Y uno de los temas que seguramente va a ser muy importante en los próximos meses es la discusión de un nuevo marco legal sobre el cambio climático nacional. En el Congreso se ha planteado una discusión de una ley al respecto y seguramente nosotros también participaremos en esa discusión. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Hemos conversado con Iván Lanegra, defensor adjunto para temas medioambientales y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Y con esta entrevista nos despedimos desde aquí, desde el cuartel general del Ejército, y esperamos entonces el borrador final sobre esta COP20. Anoche la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático publicó el segundo documento que resumió de alguna manera los puntos que se han avanzado en el diseño de este borrador, pero esto todavía da para más. Faltan muchas horas por conversar, por debatir, por negociar. Vemos a la gente y es verdadero, es así, lo hemos conversado con algunos entrevistados, a la gente corriendo de una sala plenaria hacia otra sala. Hay muchas reuniones paralelas. Y también hay voluntarios jóvenes que son defensores del medio ambiente, que han tenido todas estas iniciativas, activistas que se han despedido ya hoy en el último día de la COP20. Muchos de ellos se han despedido entre lágrimas y para nosotros ha sido también toda una experiencia grata dar esta cobertura y esta transmisión especial en simultáneo de la COP20 por TV Perú y por el 7.3. Nosotros nos despedimos entonces. Buenas tardes.